información de que en una escuela de San Pedro de Macorís, pues ha sido cerrada porque se descubrió que dos profesores habían violado sexualmente a una niña de apenas 14 años. Y sale la información de que el Ministerio de Educación ha cerrado la escuela porque la comunidad fue a linchar a todo el que trabajara en esa escuela. Y ustedes se preguntarán por qué ir de que a linchar a todos. Les cuento que personal de la escuela se había dado cuenta como del tema que había pasado porque estos dos, miren, eso suena muy fuerte, pero esos dos profesores, uno de matemática y otro de inglés, tomaban a la niña y la llevaban a uno de los baños para que le hicieran felaciones. Y se habla de otros tipos de abuso, aparte de ponerla a ella a hacerle felaciones. Pues el personal se lo dijo a la directora. Uno de ellos fue el guardia que está en la puerta, el portero. Y la directora del centro, lo que hizo fue que se fue a un retiro con los profesores y los empleados, le dijo lo que estaba pasando y preguntó a la directora que qué entendían ellos que ella debía hacer. Y una parte del profesorado dijo que eso no debía permitirse, que eso debía de ser denunciado, y otra parte del profesorado dijo que no le podían dañar la carrera a esos dos profesores. La cosa es que se procedieron, se volvió a ir a la escuela, y cuando vieron que no se hizo absolutamente nada, fue el portero quien denunció lo que estaba pasando. Cónchale, qué difícil que quienes tienen que estar protegiendo a nuestros niños, a nuestras niñas, sean justamente quienes los agredan, y más en un lugar que debería de ser de seguridad como una escuela. Eso pasó en San Pedro de Macorís, pero desafortunadamente pasa en otros lugares. De hecho, se habló mucho disparate de 600 profesores que se desvinculó desde el Ministerio de Educación. Pero ustedes se preguntaron por qué se desvincularon esos profesores. Muchos de esos profesores estaban en Estados Unidos, en otros países donde residían, pero tenían la cogioca aquí, le daban una parte a una gente y se quedaban ellos con otra. Seguían nombrados en las escuelas, seguían cobrando su sueldo, pero el ministerio comprobó que desde hacía incluso 2 años estaban viviendo fuera del país. Entonces, otro de esos casos fue profesores violadores y acosadores sexuales de estudiantes, que el ministerio desvinculó. Y habían otro grupo que estaban incluso ligados a temas de narcotráfico. Ustedes me pueden creer eso. Cónchole, ¿cómo puede ser que este tipo de cosas pasen? Yo nunca he visto a la ADP luchando por una cosa de eso, por algo como esto, de que se tenga que limpiar. Porque miren, señores, donde quiera que hay gente, hay cosas buenas y hay cosas malas. Yo nunca he visto a la ADP diciendo o haciendo una campaña para evitar de que pedófilos que se disfrazan de profesores lleguen a las escuelas. Y otro tema, por si lo quieren compartir mis compañeros, es que acaban de sacar el cuerpo de una señora que casi murió al lanzarse al Océano Atlántico, porque ella recibió 23 puñaladas de su expareja, la dejó por muerta, y está el caso en la justicia. Y ayer a ella le tocaba audiencia, y al ella ver que eso no va como para ningún lado, parece que se están moviendo manos oscuras ahí, ella dijo, no, yo me entregué y se lanzó al mar. Estamos hablando de noviembre, el mes donde la no violencia contra la mujer debería ser una bandera en la República Dominicana. Pero miren los casos que tenemos. Y todos los días yo llego aquí y cuento 2 y 3. Antes de ayer hablamos aquí de 3 mujeres que fueron asesinadas, 2 de ellas asesinadas en menos de 24 horas. La otra era la señora que tenía como 70 años, que le dio una paliza el esposo de su hija porque ella no quería volver con él. El tema de la violencia es un tema importante en nuestro país. Y así como se habló en un momento determinado de los accidentes de tránsito, que para mí ahora va a ser objeto de política pública, el tema de la violencia contra las mujeres también debería de ser un tema importante en este país. Political. Eliseo Almanzar. Political. Bueno, hoy, esta mañana más temprano, recibimos la noticia internacional de que se habían emitido unas órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el ex ministro de Defensa israelí Yoav Gallant. Hay que explicar un poco cuál es la situación. La Corte Penal Internacional es un organismo creado mediante el Estatuto de Roma en el año 2000 y cuya ratificación
se produjo por muchos países en el año 2002. Israel es signatario de ese estatuto, pero en el año 2002 notificó su intención de no pertenecer o no someterse a esa jurisdicción. Esa jurisdicción procesa individuos que por alguna razón no han podido o no han querido ser procesados en los estados de los cuales son originarios. En el año 2015, Palestina fue admitida como miembro de la Corte Penal Internacional, lo cual entonces es lo que permite que los palestinos denuncien lo que ellos alegan que son crímenes de guerra contra los israelíes y que entonces la Corte se ponga en movimiento. Israel no acepta la competencia de esa Corte, o sea que por lo tanto no es vinculante en su territorio aquella decisión. ¿Por qué? ¿Qué delitos, qué infracciones persigue esa Corte? Los crímenes de guerra. Son violaciones al derecho humanitario de la Convención de Ginebra. En el caso de los palestinos se alega genocidio. Ahora bien, ahí hay que hacer una puntualización porque el genocidio tiene unos elementos constitutivos que tienen que presentarse para poder producir una sanción. En este caso, evidentemente, al parecer no están reunidos, porque el elemento principal es que quien es víctima de esa infracción lo sea simplemente por su condición étnica o por una condición intrínseca a la persona. Estas son individuos que han entrado las víctimas no lo han sido per se por esa condición, sino que han sido víctimas en medio de un conflicto bélico entre dos partes. Otra cosa es que ese no es un conflicto bélico normalmente regulado, porque no es una guerra entre dos estados. Es una operación militar de un estado en un territorio de otro. O sea que tampoco, y no hay una declaración de guerra formal, no se reúnen esos requisitos. Ahora bien, el problema que plantea esto es un problema de carácter moral de la comunidad internacional. No es posible que el derecho internacional no tenga respuestas para regular lo que allí está sucediendo. 40.000 toneladas de explosivos han sido ya lanzadas en ese territorio de Gaza de alrededor de 300 y tantos kilómetros cuadrados. Eso es más que los bombardeos de Stuttgart en la Segunda Guerra Mundial, donde los aliados prácticamente arrasaron esa ciudad industrial alemana, los bombardeos de Múnich, los bombardeos de Vietnam y obviamente bombardeos mucho más mortíferos que los de las operaciones en Kosovo y en las otras campañas yugoslavas. Una pena que el derecho internacional no haya podido desarrollar una herramienta o herramientas que permitan controlar y sancionar, ¿por qué no?, si hubiese lugar, a quienes están perpetrando ese tipo de hechos. Political. Jonathan Familia. Political. Señores, en estos días se ha desatado un revuelo por un asunto de que la Policía Municipal del Ayuntamiento Santo Domingo Este ha estado poniendo infracciones de tránsito a los conductores y amenazándolo, amedrentándolo con retenerle el vehículo, con retenerle la licencia y todo lo demás. Existe una interrogante de si tiene la facultad o no la alcaldía como tal. No, la alcaldía no tiene facultad, no está facultada para imponer sanciones de tránsito. ¿Por qué? El artículo 19 de la ley 176-07, que es la ley que rige los municipios y el distrito, en su artículo 19, literal N, establece la organización del tránsito público urbano. ¿Qué es organizar el tránsito? Bueno, no permitir que las paradas de motoristas estén obstruyendo las vías públicas, en el paso de peatones, organizar el tránsito, establecer contravías, poner calle de una vía, buscar la manera de que el tránsito fluya y que sea lo menos traumático para la ciudadanía, garantizando también el tránsito del peatón y todo lo demás. Ahora, ¿en qué se apoyan ellos? En el artículo 8.
en las potestades y prerrogativas de la alcaldía, que establece que es de organizar su territorio y sus leyes tienen capacidad sancionadora y son de ejecución forzosa. Pero cuando se habla de la capacidad de sancionar, se refiere a las leyes que emana la sala capitular, a lo que sale del Consejo de Regidores, llámese resoluciones, ordenanzas y reglamento. Lo que escapa de la municipalidad también escapa de la sanción para la alcaldía. Olvídense de que la sala capitular establezca un arbitrio, de que lo faculte. No. Eso está en manos de la DGCET. ¿Cuál es la capacidad que tienen los policías municipales en materia de tránsito para identificar una infracción? Porque tú pudieses decir, bueno, que lo vi en vía contraria, pero usted no está capacitado, usted no está facultado, usted no tiene talonario, usted no está facultado por la entidad recolectora o recaudadora, que es la DGI, a donde va el dinero recaudado por las multas de tránsito. Entonces, vamos a limitarnos al ejercicio de nuestras funciones, a la prerrogativa de nuestra función y al alcance ejecutorio que nos otorga la ley respecto al papel que estemos desempeñando en la sociedad. La alcaldía no tiene facultad para poner multas de tránsito. De hecho, Jonathan, esta mañana conversábamos con Diego Astacio en el programa Esto No es Radio y obviamente él admite eso, que fue un exceso de esos policías municipales ponerse a poner multas, que ellos no están para eso, el ayuntamiento no tiene esa facultad. De hecho, dijo que a quienes ellos le pusieron esas multas se la van a devolver, que vayan a reclamar. Y obviamente por eso, porque de hecho Tolentino había hecho la denuncia también y él fue hoy al programa de Tono Radio por su derecho a réplica y allí pues admitió que no, que mira, lo que todos sabemos y lo que tú acabas de explicar. Joven, pero lo que me extraña mucho del caso es, primero, que él espere que se arme este revuelo mediático y exacto, segundo, que la regidora Ailín de Camps de la circunscripción número 1 tiene mucho tiempo denunciando eso. Esa joven tiene mucho tiempo haciendo esas denuncias y mostrando las infracciones y todo lo demás. Entonces, nadie le hacía caso. No me diga Dio Astacio a mí que él no escuchó eso. No me diga Dio Astacio que con los pronunciamientos que hizo Ailín de Can en la sala capitular del Ayuntamiento Santo Domingo Este, él no lo sabía. Lo que pasa fue que se vio encarado, se vio frente a un panel, se vio en el programa número 1 de la mañana de República Dominicana y tuvo que admitir lo que en un principio no pudo enfrentar. Pero él no debe permitir que eso llegue hasta aquí. No debió. No debió, porque esas denuncias estaban ahí y hay pruebas. Esa joven tenía mucho tiempo enfrentando eso y denunciando esa irregularidad. Political. Gabriel del Goto. Political. La situación del medio ambiente de la isla, no solo del lado dominicano, somos una isla, para la naturaleza no hay ninguna diferencia entre ambos países. Es una situación que da grima, da miedo. Al ser una isla, nuestros recursos son limitados. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos dos grandes focos de contaminación en esta isla. Uno es Puerto Príncipe, el otro es la ciudad de Santo Domingo. Mientras que el resto de nuestro territorio, por lo menos del lado dominicano, está parcialmente, como diríamos, mal habitado. Y digo mal habitado porque suele darse la situación de que la mayoría de aquellas personas que viven en zonas rurales en la República Dominicana no tienen más alternativas que la misma agricultura o un turismo que en realidad es un poquito depredador, ya que no contamos con el drenaje pluvial, por ejemplo, para recibir esos tan cantados más de 10 millones de turistas y mucho menos para la población local de la República Dominicana. Digo esto porque tal parece que la ley 64-00 es una ley que solamente está llamada a aplicar el Ministerio de Medio Ambiente. Tal parecería que ningún cuerpo castrense de la República Dominicana le interesa esta aplicación. Vuelvo y repito, al ser una isla, nuestros recursos son limitados. Lo que hay aquí es lo que hay y ya. Entonces, ¿cuándo se va a empezar
a hablar con seriedad o a aplicar con seriedad los planes de reordenamiento territorial. Son unos planes que hablan del desarrollo a conciencia de las ciudades intermedias. Ciudades intermedias, digamos, en este caso sería ¿qué? San Pedro, sería Atomayor, sería... Es que yo mismo quisiera poder vivir en otro lugar que no fuera Santo Domingo, quisiera disfrutar más de la geografía de mi país. Quisiera pensar que yo puedo obtener un salario que más o menos me permita vivir con cierto desahogo, pero la realidad es que tal parece que nada de esto existe y esto es un tema histórico que sobrepasa gobiernos, sobrepasa políticas públicas, la supera totalmente. Y esta ley, la 64-00, tal parece que le dijo a la gente que todo el territorio nacional corresponde precisamente a la gente. Se supone que si usted corta un árbol, cuenta la ley, que usted debería plantar 22 árboles a cambio. Pero ¿quién revisa eso? ¿Quién aplica esa ley? ¿Quién está ahí para decirle a quien está deforestando, a quien está destruyendo el medio ambiente, hey, sembrate los 22 que te tocan si cortaste uno? Nadie, como casi siempre sucede. Los espacios en nuestros campos han sido abandonados por los hijos de esos campesinos que tuvieron que mudarse o a la capital, tuvieron que mudarse a algún gran centro poblacional, qué sé yo, Punta Cana, Santiago. Y esos espacios en nuestros campos, adivinen por quién están siendo tomados, los poquitos espacios que quedan. La cultura que tenemos con relación al medio ambiente parecería que se restringe a 2 maticas que tenemos sembradas en la galería de nuestra casa y que, bueno, que Dios reparta suerte con todo lo demás. De seguir esta situación como está, lamentablemente, nuestro tiempo está contado. Y yo creo que República Dominicana y los dominicanos merecen existir.